Hoy nos sumergimos en algo realmente especial, ¿eh? Uno de esos textos que te dejan pensando días. Sí, Es el guión de un podcast que no existe. Se llama Diálogos Eternos. Y la premisa es, bueno, es de las que te vuelan la cabeza. totalmente. Una conversación imaginada entre Sócrates y Jesús de Nazaret. Es una idea valiente, vamos, casi temeraria. Poner a dos de las figuras más sísmicas de la historia a charlar en la misma habitación. Uf, Es un ejercicio de imaginación tremendo. totalmente. Y a ver, el texto no pretende ser un documento histórico, obviamente. No, claro, para nada. Los usaba bien como arquetipos para explorar sus ideas sobre los grandes temas. La verdad, el bien. La comunidad, la muerte. Exacto. Nuestra misión hoy es desmenuzar esa conversación y ver qué chispas saltan de ese choque de titanes. Y lo que me parece un acierto del material es cómo lo hace. No es un ensayo filosófico denso, para nada. No. Es un diálogo que se siente cercano, humano, no te da respuestas, te llena de preguntas. Y empieza con un detalle que, bueno, a menudo pasamos por alto, pero que el guión usa como un puente perfecto entre los dos. Te refieres a que ninguno de los dos escribió nada, ¿verdad? Exacto. Eran maestros de la palabra hablada. Todo lo que sabemos de ellos es de segunda mano, a través de lo que sus discípulos recordaron y escribieron. Platón para Sócrates, los evangelistas para Jesús. Justo. Por eso, que el diálogo arranque con Sócrates diciendo algo como «Oigo que enseñas sin escribir, como yo», es una genialidad. Es que los humaniza al instante. De repente, ya no son dos estatuas de bronce, son dos colegas de profesión, dos artesanos de la oralidad, sentados en un terreno común. Es un punto de partida brillante, sí señora. Y desde ahí, el diálogo se lanza directo a la yugular. ¿Sí? Sócrates plantea la pregunta del millón. ¿Crees que la verdad puede ponerse en palabras? La eterna batalla entre el lenguaje y la experiencia. Y la respuesta que el guión le atribuye a Jesús es, bueno, ahí es donde empieza el juego de verdad. No dice sí o no, No, dice algo mucho más sutil. muchísimo más. La verdad puede señalarse con palabras, pero se comprende con la vida. Esa distinción es potentísima. Es que lo cambia todo. Es como decir, puedo darte el mapa, pero el viaje lo tienes que hacer tú. Las palabras son el dedo que apunta a la luna, no la luna. Claro, y el texto lo pone en contraste inmediato con el famoso «solo sé que no sé nada» de Sócrates. Claro. Y por un lado, tienes la humildad intelectual radical, el reconocimiento de los límites de la razón. Y por otro, la idea de Jesús de que la sabiduría se encuentra en la acción. En el amor. En el amor. Quien ama al prójimo ya camina con él. No es un saber teórico, es un saber práctico, vivido. Ahí está el primer gran choque. ¿La verdad se piensa o la verdad se vive? Y el texto explora sus métodos, que es fascinante. El de Sócrates es casi un proceso quirúrgico. Preguntar, cuestionar, refutar. La mayéutica. Exacto. Ir limpiando el argumento de contradicciones hasta, con suerte, llegar a una idea más pura. Es un camino de la razón. Y en cambio el enfoque de Jesús que nos pintan aquí es casi científico en otro sentido. Es empírico. Eso. Se basa en la evidencia. Por sus frutos los conoceréis. No importa lo bonito que suene tu discurso, no. Lo que importa es qué resultado produce en el mundo real. Justo. ¿Genera bondad, genera paz o genera división y sufrimiento? Eso es. La validez de una idea no está en su coherencia lógica, sino en sus consecuencias humanas. Y es fascinante cómo el diálogo los lleva a encontrarse. Sí. Al parecer, Sócrates, tras escuchar a Jesús, empieza a darle vueltas y pregunta, ¿entonces la verdad es algo que se hace, no solo que se piensa? Y la respuesta de Jesús es un exactamente. La verdad se encarna. Y esa palabra, encarnar, es la clave de todo lo que viene después. Totalmente. No es un concepto abstracto, es algo que toma cuerpo, que se hace carne en tus acciones. Y claro, si la verdad se demuestra con actos, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué actos son los buenos?
¿Cómo definimos el bien? Exacto. Y el guión salta directamente a ese jardín, que es quizá donde las diferencias entre ellos se ven más claras. Sí, porque parten de la famosa idea de Sócrates: nadie hace el mal a sabiendas. Una visión, si lo piensas, increíblemente optimista. Muchísimo. Básicamente dice que si alguien supiera de verdad, hasta el tuétano, qué es el bien, no podría evitar hacerlo. Claro. El mal es un error de cálculo, una forma de ignorancia. Es la fe absoluta en el poder de la razón para guiarnos. Si educamos a la gente correctamente, si les mostramos la verdad, serán virtuosos. Es una idea muy atractiva, muy limpia. Pero el guión le planta delante una visión radicalmente distinta. Ujú. Jesús, en esta conversación, no cree que la gente haga el mal por ignorancia teórica del bien. No, sino por algo mucho más profundo y doloroso: miedo, ignorancia de uno mismo o dolor. De repente, el problema no es intelectual, es emocional, es existencial. Y eso lo cambia todo, porque si el diagnóstico es diferente, el remedio no puede ser el mismo. Claro. Para el Sócrates del texto, el remedio para el mal es la educación, el diálogo, la filosofía. Para el Jesús del texto es el perdón. Lo dice claramente: enseñó a perdonar para romper ese círculo de dolor que genera más dolor. Claro. Si alguien te hace daño porque está sufriendo, y tú respondes con más daño, solo estás echando leña al fuego. El perdón es el cortocircuito, la forma de parar la espiral. Aquí el guión nos presenta un choque frontal entre dos psicologías: la socrática, que confía en la mente, y la de Jesús, que mira directamente al corazón herido. Una ve al ser humano como un ser racional que a veces se equivoca. Y la otra lo ve como un ser frágil, a menudo roto por dentro. Y la síntesis a la que llegan es preciosa. El guión pone en boca de Jesús una frase que lo resume todo: el bien florece cuando el conocimiento se une al amor. Ahí está. No es una cosa o la otra. No es la razón contra la compasión. Es la fusión de las dos. Esa idea es potentísima y muy actual. Piensa en el mundo de hoy. Totalmente. Tenemos gente con un conocimiento técnico y científico brutal, capaces de crear inteligencia artificial o de diseñar sistemas económicos complejísimos. Conocimiento puro, socrático. Pero si a esa inteligencia no le añades una capa de compasión, de amor por el prójimo, los resultados pueden ser devastadores. El conocimiento sin amor es un motor potentísimo sin volante. Me encanta esa imagen. Un motor sin volante es buenísima. Y esa idea de dónde se aprende el amor, la compasión, nos lleva al siguiente contraste que explora el guión. Sí, El aula de cada uno, el espacio de aprendizaje. que no podrían ser más distintos. Sócrates enseñaba en el ágora, en la plaza pública. El corazón de la vida cívica y política de Atenas. Su público eran ciudadanos, a menudo jóvenes de buena familia, los futuros líderes. Estaba en el centro del debate intelectual. El epicentro del poder y las ideas. Y en la otra esquina tenemos a Jesús, que el guión nos recuerda que se movía por las periferias. Totalmente. Hablaba con pescadores, enfermos y marginados. Su aula era la orilla de un lago, la casa de un recaudador de impuestos repudiado, el camino polvoriento. Esto plantea una pregunta fundamental que recorre todo el texto. ¿Dónde se encuentra la sabiduría de verdad? ¿En el debate brillante entre las mentes más preclaras o en el contacto directo con la experiencia humana, especialmente con la del que sufre? Es que son dos modelos de conocimiento. Sí. Uno de arriba hacia abajo, de la idea abstracta a la vida, y otro de abajo hacia arriba, de la vida concreta, del barro de la existencia, hacia la verdad. Y la respuesta que ofrece el texto a través de Jesús es rotunda. La sabiduría se revela en el encuentro con el otro, especialmente con quien sufre. Esto es un giro copernicano para la filosofía. Totalmente. La saca del monólogo interno o del club de debate y la pone en la calle, en la relación. El conocimiento no es algo que tienes, es algo que sucede entre personas. Y eso nos obliga a preguntarnos por nuestras propias fuentes de conocimiento, ¿no? ¿A quién escuchamos? Claro. ¿Leemos solo a los que piensan como nosotros? ¿Nos rodeamos de gente que refuerza nuestras ideas? ¿O buscamos activamente al que es diferente, al que nos incomoda? Totalmente. Porque el texto sugiere que el conocimiento más transformador no viene de confirmar lo que ya sabes, sino de exponerte a lo que ignoras. Y hay un momento en esta parte del diálogo que a mí me parece culminante. Sócrates, que es la honestidad intelectual personificada, procesa todo esto y hace una pregunta de una simplicidad brutal. Entonces,
¿El prójimo es también un maestro? Y Jesús responde con una sola palabra. Siempre. Uf, Esa palabra lo cambia todo. Convierte la vida entera en una clase. claro. El camarero que te sirve el café, la persona sin hogar en la esquina, tu rival político, todos son maestros potenciales si tienes la humildad de escuchar. La filosofía deja de ser un acto de hablar y se convierte sobre todo en un acto de escuchar. Eso es. Una coherencia de vida total, la de ambos. Y esa coherencia les llevó a los dos al mismo destino trágico, que es el último y quizá el más potente punto de encuentro que explora el texto. Cómo se enfrentaron a la muerte. Exacto, porque ambos fueron condenados por las autoridades de su tiempo. El guión lo despacha con una frase lapidaria. Sócrates, por hacer preguntas, y Jesús, por incomodar al poder. En el fondo, los mataron por ser libres y por invitar a otros a serlo, cada uno a su manera. Eran una amenaza para el sistema. Y el diálogo se vuelve muy íntimo aquí, explorando cómo vivieron ese final. A Jesús le preguntan si tuvo miedo. Y su respuesta es muy humana. Muchísimo. Temí el dolor, pero no la muerte. Y luego añade su convicción. La vida no termina, se transforma. Es una visión de la muerte como un umbral, no como un muro. Es una certeza basada en la fe. Y es fascinante cómo el texto la contrasta con la actitud de Sócrates, que es mucho más agnóstica, más puramente filosófica. Sí, Él, según Platón, se enfrentó a su juicio con una karma pasmosa, basada en un razonamiento impecable. Dijo que la muerte solo puede ser una de dos cosas. o un sueño profundo sin sueños, la nada absoluta, que no es algo terrible, solo descanso. O un diálogo eterno. La posibilidad de que su alma, liberada del cuerpo, pudiera seguir haciendo lo que más amaba. Conversar, preguntar, buscar la verdad con las grandes mentes del pasado. Era una postura de una serenidad increíble, que acepta no saber la respuesta, pero que no se deja paralizar por el miedo a lo desconocido. Y el cierre que le da el guión a esta conversación es de una belleza. Es maravilloso. Sócrates, en ese no lugar donde están hablando, mira a su alrededor, mira a Jesús y dice, si esto es ese diálogo, no estaba equivocado. Es como si su propia hipótesis sobre la muerte se estuviera cumpliendo en ese preciso instante. Y la única respuesta que da el texto es, Jesús sonríe. Nada más. Nada más. Un silencio, una sonrisa. Es un final perfecto porque no intenta resolver el mayor misterio de todos. No. Simplemente nos muestra a dos personas que, gracias a cómo vivieron, pudieron morir con una integridad y una paz que desarman. Sus vidas les prepararon para su muerte. ¡Qué final! Te deja sin palabras, de hecho. No hace falta decir nada más, ¿verdad? Se queda resonando. Totalmente. Y creo que esa es la gran lección del texto. No nos da un manual de dogmas, ni filosóficos, ni religiosos. Lo que hace es usar a estas dos figuras como espejos. Sí, para que nos hagamos nuestras propias preguntas. Eso es. Sí, el propio narrador del podcast ficticio lo dice al final, que no hemos escuchado respuestas sino una invitación a preguntar, a amar y a vivir con coherencia. Sí. Es como un destilado de una vida con sentido, sacado de estos dos gigantes. Al final nos presenta dos caminos, el de la razón inquisitiva de Sócrates y el del amor compasivo de Jesús. Parecen distintos, pero el texto sugiere que ambos nacen de la misma inquietud, la que nos persigue a todos. La que nos persigue a todos. Cómo vivir una vida que sea buena, que sea auténtica. Y el valor de este diálogo imposible no es histórico, claro, sino su capacidad para obligarnos a pensar. ¿Y yo qué respondo a esto? ¿Cuál es mi camino? Nos deja con esa idea poderosa del diálogo entre opuestos. Y eso me lleva a una última reflexión, una pregunta que podemos dejar flotando. A ver. Si tuviéramos que replicar este ejercicio hoy, imaginan una conversación imposible entre dos figuras contemporáneas que representen formas radicalmente distintas de ver el mundo. ¿Quiénes serían? Uf, qué buena pregunta. Es que te pones a pensar, ¿quiénes serían hoy? El CEO de una tecnológica de Silicon Valley y un líder indígena del Amazonas. ¿Podría ser? Una científica del clima y un economista ultraliberal. Exacto. Y la pregunta de verdad no es solo quiénes, sino ¿cuál sería el tema central? ¿Sobre qué pregunta fundamental de la condición humana de 2025 se verían obligados a discutir? Claro. Sobre el significado de la comunidad en un mundo digital, sobre nuestra relación con el planeta, sobre qué es ser humano en la era de la inteligencia artificial.
El ejercicio que nos propone el texto es infinito.